Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos, este es el show de superhábitos.com. Y decime, ¿te pasó alguna vez de estar haciendo algo en tu vida o en tu negocio y que encontraste con que alguien te estaba copiando? Es un momento raro, pero probablemente si te pasó sabes cómo se siente. Es como que decir, maldición. Si te pasó alguna vez de sentirte molesto o preocupado porque te copien o te estén imitando muy de cerca por ser amistosos, entonces el episodio de hoy te va a permitir tener un paso a paso para procesar esas situaciones de la mejor manera posible. Situaciones que son emocionalmente adversas como mínimo. Este es el show de Super Hábitos, un podcast en el que cada semana compartimos las herramientas, hábitos y estrategias que hacen que ser productivo e iniciar un negocio sea simple, para que puedas vivir de lo que te gusta, disfrutar más de tu familia, diseñar una vida genial y tener un impacto positivo en la vida de otras personas. En estos días estuvimos viajando, hablamos con varios suscriptores y fue muy interesante ver cómo mucha gente que está en la comunidad de Super Hábitos está teniendo proyectos, por ejemplo, de ecología que cambian el mundo, y gracias a muchas de las ideas del podcast están cambiando a su vez el mundo desde su punto de vista. Así que nada, eso está buenísimo. Mi nombre es Santiago Salón, voy a ser su anfitrión y quiero darles la bienvenida al episodio número 273. Y conmigo hoy van a estar Mati y Lu, pero antes de darles el pie y la bienvenida, quiero recordarles que pueden enterarse de cada episodio que publiquemos y ayudarnos a que más personas tengan este mensaje suscribiéndose en Spotify, Apple Podcast o donde escuchen sus podcasts. Pueden también dejarnos una reseña ahí en Apple Podcast y contarnos qué les gusta, qué no les gusta, si les gusta el peinado nuevo de Lu o no. Van a tener que venir a YouTube a ver si les gusta o no. Chicos, bienvenidos. Hola Santi, gracias. Espero las sugerencias a ver si estuve mal en mi cambio de look o no. Probablemente el flequillo rosado es parte del problema. ¿O no? ¿Hay un problema? Van a tener que ir a YouTube para saberlo. Exactamente. En el episodio, como les dije, vamos a sumergirnos en el problema de qué hacer si alguien nos copia a nivel personal o en el negocio. Vamos a ver por qué pasa, porque es algo que es natural en el día a día de los negocios, cuáles son las mejores herramientas para enfrentar ese desafío y algunos casos puntuales de personas de la comunidad que se enfrentaron a ese problema y cómo lograron resolverlo. Así que vamos a meternos ya directamente en el problema y quiero decirles cómo o por qué es tan normal y deberíamos aceptar como un hecho que nos van a copiar. Creo que siempre que estamos haciendo algo bueno, van a pasar dos cosas. Parte uno, y esto lo hemos hablado varias veces, va a generar resistencia. Y casi siempre eso es lo que sucede al comienzo. Cuando estamos empezando con algo que es raro, pero que para nosotros está bueno, las personas de nuestro entorno en general van a desarrollar una resistencia. No les convence, los pone incómodos, siente que los desafía y es raro. Pero cuando deja de ser raro, nosotros pensamos que ya las dificultades han quedado atrás, solo para encontrarnos con una nueva dificultad que a veces se siente incluso más difícil de procesar que la anterior. Y es que empiezan a aparecer personas que están imitando o directamente copiando aquellas cosas que hacemos nosotros. Y es algo bastante frustrante porque, sobre todo en los negocios, pero también pasa a nivel personal, normalmente nosotros estamos avanzando con nuevas ideas, sentimos que esa innovación es parte del motivo por el cual estamos teniendo resultados. Son cosas que quizás hacemos para diferenciarnos. Y de repente, si todo el mundo empieza a hacer lo mismo, nos sentimos amenazados. Sentimos, a ver, si yo me diferenciaba porque era el único que publicaba imágenes del mate filmado desde adentro y ahora todo el mundo lo hace, ya no tengo mi diferencial y nos empieza a preocupar. Entonces, parte del proceso de estar haciendo cosas es nos encontramos con resistencia al comienzo y luego, cuando eso que estamos haciendo demuestra tener resultados, empiezan a aparecer personas que nos imitan o directamente nos copian. Claro, de alguna manera sentimos que tenemos esta cuestión que nos hace diferentes y que hace que las personas nos compren o confíen en nosotros o así. Y de quizás repente, que nos, pensando en cosas personales, quizás que nos admiren. Entonces encontramos un look que nos parece que se diferencia
del look de las demás personas de nuestro entorno y de repente aparece alguien con el mismo estilo de camisas. Y de repente decimos, bueno, el hecho de que estas personas me copien es como que de alguna manera están engañando a los demás y no van a ver la diferencia entre nosotros y ellos y consecuentemente no nos van a admirar, o en el caso del negocio van a dejar de comprarnos para ir detrás de esta otra propuesta, porque de vuelta el tema de que nos copien es justamente, esa es la preocupación, que el beneficio que estamos teniendo nosotros en un negocio, por ejemplo las ventas, se vaya porque las personas no sepan diferenciar. Y también la frustración es lógico que nos suceda porque solemos ponerle mucho esfuerzo tanto en cosas del negocio como en cosas personales. Le ponemos mucho esfuerzo, energía en desarrollarlas, en encontrar esto que nos diferencia, en ver qué tipo de publicaciones queremos hacer, en pensar en nuestra marca, pensar en nuestro servicio. Y de repente cuando vemos, solamente vemos la parte externa, la parte superficial de esta copia aparente o esta persona o empresa que nos está copiando algo. Y se siente como yo me esforcé muchísimo por esto y esta persona rápidamente lo hizo. Entonces es muy entendible que nos pase de sentir esa frustración porque sentimos que depositamos mucho en eso y que para la otra persona fue fácil, algo que a nosotros nos costó mucho. Y pasa muchísimo también a nivel personal. De repente, no sé, encontré el ejemplo que decía Mati del look. Encontré, no sé, el estilo, el look que... el flequillo rosado que siento que me identifica y que es parte de mi identidad y que suma a lo que quiero transmitir como persona, y de repente aparece una persona que me vio y fue y a los 10 minutos hizo el mismo flequillo rosado y de repente ya no es parte de mi identidad, sino que es algo que está repetido por ahí. Entonces la frustración surge de todo esto y está bueno empezar también por no sentir que dependemos de ese único factor. En el negocio no dependemos de ese único factor que nos están copiando. No somos eso como personas o como empresa. Hay mucho más detrás. Entonces, por ahí yo empezaría por ese lado, por mirarlo de forma más amplia. Bueno, una cosa súper importante ahí, antes de meternos en lo que dice Luke, ya es cómo enfrentar el problema en sí. Y como para remarcar una última cuestión en relación a por qué sucede. Hay una frase que no la recuerdo ahora exactamente, y esto pasa con muchísima frecuencia en el podcast, así que perdón. Pero la frase es algo así como cualquier idea que sea dada de ser copiada va a ser copiada. Y es algo, y es importante empezar a emprender con esa mentalidad. Cuando nosotros estamos haciendo algo bueno, nosotros pensamos, mira esto que descubrí, qué buenos resultados que me da. Y las personas que están afuera pasan ese cambio que decía Mati, pasan de, ¿por qué estás haciendo eso? Y se burlan de vos, quizás, mira, esto funciona. Lo voy a hacer. Entonces, siempre que nosotros estemos haciendo algo que esté bien, naturalmente las personas van a empezar a copiarlo. Que creo que un punto súper interesante ahí es, muy probablemente las copias que más nos molesten sean las que son cercanas a nosotros. Nos molesta mucho más si aparece alguien que conocemos. Por ejemplo, no sé, si aparece un cliente que toma lo que estaba viendo con nosotros y hace lo mismo, que si aparece una persona completamente desconocida que no sabemos si realmente era parte o no, si vio lo que hacíamos o no, y nos molesta triple si es una persona cercana que en su momento opuso resistencia a aquello que nosotros estábamos haciendo y ahora lo está copiando, porque nos genera un poco la sensación de esto era lo que me diferenciaba, vos me lo hiciste difícil y sin embargo ahora vos lo estás haciendo. No tenés que pasar el proceso, que me parece es algo muy bueno eso que dijo Lu. Creo que es una de las causas por las que más nos molesta. Nos tomó mucho tiempo llegar a esa idea y de repente para el otro es simplemente verla y decir, ok, voy a copiar. Entonces es súper importante entender el origen de la molestia para poder abordarlo correctamente. Porque si no entendemos por qué nos molesta, quizás caemos simplemente en sentir que nos molesta porque esto está mal, esto es injusto y no podemos gestionarlo correctamente. Que ahí hablamos en episodios anteriores sobre el tema de qué significa el enojo y estas cosas suelen molestarnos, suelen generarnos enojo en el momento cuando las descubrimos, vemos a alguien que nos copia y tiene sentido que nos enoje y nos moleste también porque nos sentimos atacados de alguna forma. Sentimos que si otro nos copia o muchos otros nos copian muchas cosas, somos vulnerables y lo que logramos o lo que tenemos puede ser vulnerable o sea, podemos perderlo o podemos estar en una peor situación gracias a que estas personas descubrieron eso que hicimos y nos copiaron. Entonces también hay que tenerlo en cuenta de esa manera. Estamos como protegiéndonos y no está mal, pero hay que saber gestionarlo y
hacer cosas para superarlo y que sea positivo y no nos quedemos estancados ahí. Sí, están de alguna manera pasando nuestros límites, metiéndose en los límites de nuestro territorio. Y hay una, ya pasando a lo que hablaba Lu y a la parte de cómo podemos enfrentar el problema. Ya sabemos por qué pasa. Pasa porque las personas ven allá afuera el éxito y lo van a imitar. Y eso es natural. Y es uno de los principales mecanismos de innovación en el mundo y en la raza humana. Quizás copiar cosas probablemente es una de las principales razones por las cuales estamos donde estamos y no somos primitivos en este momento. Entonces, eso va a pasar. Pero una vez que pasa, lo primero que queremos hacer, y eso me voy a meter un pasito antes del que dijo Lu, siempre tenemos que chequear que no haya ninguna infracción legal. Eso siempre es importante. Que no haya ninguna infracción legal, porque en algunos casos sí las hay, no son la mayoría, pero sí las hay, y hace falta tomar acciones consecuentes. Claro, porque una cosa, hace mucho tiempo creo, acá lo acabo de buscar, fue el episodio 143, no recuerdo la fecha exacta, hablamos de cómo lidiar con el tema de la propiedad intelectual y qué pasa si como dueños de negocio vamos a tocar o a hablar de propiedad intelectual de otras personas. Y está bueno también verlo al revés. Nosotros, si vemos que alguien está infringiendo derechos que tenemos sobre propiedad intelectual, lo primero es proteger esa propiedad intelectual. Y esta sí es una parte importante del trabajo dentro de los negocios. Obviamente hay que ver, y acá el hablar con un abogado tiende a ser el camino correcto, hay que analizar si realmente es una infracción legal o no, y si los costos de avanzar con acciones legales realmente tienen sentido para el beneficio que vamos a obtener. Esto en general solo pasa para negocios bastante grandes que ya están manejando un cierto volumen y que tienen propiedad intelectual que de alguna forma está acreditada. Pero siempre es bueno, durante un segundo, preguntarnos, ¿legalmente hay una infracción? Si sí, genial, eso quiere decir que ese probablemente es el camino para avanzar. Si no, que va a ser probablemente el 90% de los casos, van los pasos que vamos a ver ahora. Y ahí es súper importante ya meternos en lo que decía Lu, ¿no? Entender, porque de alguna manera si sentimos que nos están poniendo en riesgo, tenemos que entender si es cierto o no, y qué tan, o sea, esa emoción que estamos sintiendo, qué tanto fundamento tiene. Y una cosa que decía Lu ahí que es súper importante es, muchas veces como emprendedores tendemos a pensar de que el éxito en lo que estamos haciendo es parte de algunas cosas puntuales. Que es verdad, hay ciertas características puntuales que pueden hacer más diferencia o nos pueden caracterizar, etc. Sin embargo, el éxito general de un negocio en el largo plazo, y el tema de largo plazo creo que es algo que va a salir varias veces en esta conversación, no es que lo tengamos preplaneado, pero sé que los chicos están en la misma página que yo en eso. El éxito real de un negocio va a estar en el largo plazo. Entonces, generalmente a la hora de determinar qué es lo que un negocio funciona o no, es los recursos que vos tenés y que no te pueden imitar en el largo plazo. Es decir, vos, por ejemplo, no puedes proteger legalmente que alguien te copie una historia de Instagram o un estilo o la forma en la cual, no sé, estás haciendo webinars, la gente empieza a hacer webinars. Sin embargo, si cuando vos empezaste tu negocio, basaste la idea o el modelo de negocio, porque no es solo la idea, sino el modelo de negocios, tus canales de comunicación, en tus fortalezas, en los recursos únicos que vos tenés, en el largo plazo va a ser muy improbable que esas personas puedan mantener el ritmo de lo que vos estás haciendo. De hecho, estoy pensando en el auge que hay ahora, ¿no? Del tema de los podcasts. Y si viniera una persona y le pusiera, empezar un podcast, consiguiera 3 personas, 2 hombres, una mujer, le pusiera algo parecido al show de Super Hábitos y fuese el show de algo parecido, y hablara de los mismos temas y nos copiara incluso los títulos de los episodios, igual sería diferente. Obviamente la alarma saltaría, nos generaría molestia porque sería como, estás copiando bastante lo que estamos haciendo, pero con esta mirada vos deberías entrar a analizar un montón de cosas y, por ejemplo, en nuestro caso tenemos nuestra marca, muchos años de experiencia, nuestro conocimiento de nuestros oyentes que nos lleva a elegir los temas de los cuales hablamos, de qué manera lo hacemos, cómo es el estilo del podcast, si es más formal, más informal, qué tipo de consejos damos, si son más simples, más complejos. Todo eso surge de años de trabajo con emprendedores, de contacto constante, diario con las personas. Entonces es muy difícil que vos, incluso copiándonos el estudio, logres lo mismo que logramos con el show de Super Hábitos, porque no estarías haciendo un trabajo en tus fortalezas, en tu chispa, no estarías trabajando en base a lo que tu audiencia o tu cliente ideal o tu oyente ideal te está pidiendo o necesita o busca.
Entonces, incluso copiando al extremo, ni siquiera te estoy hablando de un estilo de carteles en Instagram, sino copiando muchísimo más, tampoco sería una amenaza o tampoco sería un problema enorme, y sí sería mucho más problema para la persona que imita tantos elementos encontrarle la vuelta para que funcione, porque le estaría faltando todo el trasfondo. Copiaría lo superficial, lo que se ve, y no todo lo de abajo y todo el trabajo previo que hay antes de sacar cosas a la luz. Sí, y acá entra también otro elemento clave, porque estamos hablando si hablamos de competencia, por ejemplo, y yo de repente me dicen, che, Santi, está entrando al mundo del podcasting, que obviamente está entrando al mundo del podcasting, una persona que en realidad es súper productiva, le encanta comunicar, particularmente tiene mucha facilidad para comunicar de forma hablada, se conecta mucho con su historia personal y va a estar ahí afuera. Eso es una competencia válida, pero al mismo tiempo yo sé que esa persona no va a hacer algo como lo que yo hago, porque si está apoyando su estrategia de negocio, de vuelta, en los recursos únicos que tiene, probablemente sus recursos únicos van a ser diferentes de nosotros. Nosotros capitalizamos mucho en el hecho de que somos 3, tenemos una historia con la educación, tenemos una larga historia con la productividad y con los negocios, y en una dinámica muy particular entre nosotros 3 por las relaciones que tenemos, la historia de vida, que, de vuelta, no es simplemente, los chicos superaditos tienen un podcast, son 3, 2 hombres y una mujer, si tengo un podcast voy a tener sus resultados. Entonces, ese competidor que hace su propia cuestión y trabaja en sus fortalezas, probablemente me va a preocupar mucho más que una persona que trata de hacer lo que yo hago. Claro, porque es distinto alguien que te copia a alguien que simplemente es muy bueno haciendo lo que vos haces. Es distinto, porque no tengo ni idea. No sé mucho de fútbol, así que espero que mi analogía no sea una bestialidad. Santi, probablemente vos vas a poder corregirme. Pero en toda esta discusión contemporánea entre Messi y Cristiano Ronaldo, no es que uno copia al otro, sino son dos personas que son muy buenas haciendo lo que hacen con estilos diferentes. Entonces hay una competencia y ahí cada uno tiene que jugarle a sus fortalezas, pero no hay una copia. Que ahí va a ser la competencia en el sentido positivo de que te vas a decir como, mira, está esta persona haciendo esto, y te va a desafiar a mejorar, o te va a desafiar a incluso pulir mucho más tus diferenciales, pero no va a ser la competencia negativa o la copia. La copia. Que la copia es negativa porque está generando como cosas ahí en el exterior y publicando cosas y existiendo, como un copy-paste que no aporta cosas nuevas. Entonces, más allá de que no sea amenazante para uno, porque uno sigue jugando sus fortalezas, no está sumando valor al mundo. En cambio, la competencia en positivo sí es otro jugador que está sumándole valor al mundo, que está aportando algo desde su valor único y que sí te desafía, porque bueno, es parte de la vida de emprender y de los negocios que va a haber competencia. Entonces te desafía a estar atento, no sé, en el caso de los jugadores de fútbol, a entrenar más, a enfocarte más en tu técnica, en un montón de cosas tuyas, que también es parte de esto que estamos hablando, ¿no? Como enfocarte no en, me están copiando, ya no soy yo el que tiene esto único, sino te obliga como a volver al cuartel y reenfocarte en lo que sí es único, en lo que sí haces, en cuál es tu misión, en lo que sí tienes para aportar, y trabajar en mejorar eso en vez de estar preocupándote por el exterior. Sí, ahí tenés que tener súper claro de vuelta cuáles son. Y lo puedes ver desde la otra forma. Es decir, si vos, Matis, mencionaste a los futbolistas, y me acordaba el otro día que estaba escuchando un podcast en el que hablaban de pelea y cosas así. Y le estaban planteando cómo en realidad los peleadores más interesantes generalmente tienen estilos que están muy adaptados a sus habilidades y a sus inclinaciones naturales. Y muchas veces cuando las personas que están charlándolo con Rodri nos contaba que en el tenis pasa lo mismo, los mejores jugadores suelen tener como estilos muy particulares, pero es muy normal que las personas que vienen atrás tiendan a tratar de copiar lo que esas personas están haciendo sin sentarse a analizar. Entonces, si vos estás empezando, una inclinación natural podría ser copiar lo que están haciendo otras personas, pero pues ahí lo que simplemente vas a estar viendo es como lo que hace esta persona igual a éxito, en vez de pensar en el éxito probablemente no es exactamente lo que hace esta persona, sino el entender cuáles son tus fortalezas y cómo esas fortalezas se aprovechan mejor en el juego. Bueno, que ahí creo que entra un punto súper importante, y es, Lu decía esta sensación de me tomó mucho tiempo llegar a la idea y el otro llegó automático. Y ahí el error de lógica que muchas veces estamos cometiendo es que nuestra fortaleza fue la idea a la cual llegamos, cuando en realidad nuestra fortaleza fue el proceso por el cual llegamos a la idea. Que en este caso sería, mi fortaleza no es que tengo esta jugada que la sé hacer, mi fortaleza es que tuve la capacidad de desarrollar una jugada que antes no existía y que traía buenos resultados.
Y cuando yo lo pienso de esa forma, de repente la copia no solo que no me preocupa, sino que empiezo a verlo como una debilidad. Porque esa persona siempre va a estar un paso atrás. Sí, y no va a haber, que eso es súper importante, no va a haber ya lo dijimos un par de veces, la profundidad. Cómo los elementos, cómo ese elemento particular que esa persona está copiando se relaciona con todos los demás. Y pensé, se me acaba de ocurrir que podemos ya traer ejemplos directamente para hacerlo más específico. No sé qué tan específico queremos hacer los ejemplos. Supongo que sin decir nombres, Bueno, para no poner a nadie... porque no pedimos permiso para utilizar los ejemplos, así que para no poner a nadie Son en casos aprietos. reales, pero no tenemos autorización. Bueno, de yo igual tengo publicarlo. autorización de uno, que es el caso de Wadi. Bien. Porque lo hablamos. Lo contó en el podcast. Claro, lo contó en el Bien. podcast. Sí. Entonces no estoy diciendo nada que no hayamos dicho ya en vivo. O sea, que haya dicho ella literalmente en vivo. Pero yendo a esto de copiar cosas puntuales, nos pasó con unos clientes que tenían ciertas publicaciones en Instagram que funcionaban muy bien. Y de repente apareció alguien a copiar todo. 2 días, o sea, literal. Publicación, 2 días, la competencia hacía la misma publicación diferente. Sí, era más o menos cambiar el color y cambiar la imagen, y la publicación era exactamente igual. Y con este cliente lo que nos pasó fue que tenía la preocupación que estábamos hablando. ¿Qué pasa si esta publicación, que a mí me trae muchos resultados, otras personas las están copiando? Y una cosa súper interesante que solo la podemos obtener con los años, y en ese sentido, si alguien está empezando, puede confiar en nosotros, es que en general el que aparece a copiar tiende a no durar en el mercado. Porque aparecen y están copiando, pero de vuelta no tienen la profundidad, no tienen la comprensión. Y en este caso nos pasó hace un tiempo que a este cliente le surgió el desafío, esta persona aparecía, estaba muy preocupado, pero fue el consejo: no te preocupes, vos enfócate en hacer lo tuyo. Vos seguí avanzando con el foco en tu chispa, con el foco en lo que te llevó a pensar esas publicaciones que ahora alguien vio y dijo: esto es bueno, debería copiarlo, y no te preocupes por nada más. Y con el tiempo pasó de que el otro negocio, estas personas se enteraron de que estaba yendo a pérdida gravemente y que estaba rumbo a cerrar. No sé si habrá cerrado. Herido de muerte. ¿Por qué? Porque este otro proyecto había estado copiando sin entender realmente los fundamentos. Entonces había copiado lo superficial, pero no había copiado la parte profunda del modelo de negocios. Entonces esas publicaciones, incluso si le daban mejores resultados que sus publicaciones anteriores, no eran suficientes para que el negocio funcione. Que ahí está lo que decía Mati hace un rato de todo esto de lo superficial y lo más profundo. Tiene que ver con que cuando uno llega a algo, que suele pasar con las cosas que se ven, porque es muy difícil que te copien cómo trabajás internamente con tu socio, porque no lo andas publicando todo el tiempo, nadie lo puede ver, pero es muy, muy fácil o muy recurrente que te copien cosas visibles, ¿no? De las redes sociales, de un producto, un curso que vendas, información que compartas. Entonces, en esto de lo superficial y lo profundo, en este caso este cliente, lo que la persona que copiaba no estaba viendo no era solo toda la información que tenían, por lo cual hacían ese tipo de publicaciones que les funcionaban, sino todo el proceso de desarrollo de habilidades que llevan a decir: voy a hacer este tipo de publicaciones porque me funcionan a mí, para mi servicio, para mis clientes. Que Entonces, ese razonamiento es lo importante, mucho más que la publicación en sí. Que no es, claro, y no es solo, bueno, tengo información que vos no tenés, es desarrollé habilidades, trabajé en un montón de habilidades que me llevan a entender por qué tengo que hacer esto ahora, y quizá el año que viene ya no van a hacer esas publicaciones, va a tener que cambiarlas, y va a tener la habilidad de hacerlo y de entender por qué y cómo hacerlo, que la otra persona, por más que incluso te copie y le funcionen las publicaciones y no vaya a pérdidas, no va a tener la habilidad de adaptarse y de hacer los cambios cuando haya que hacerlos. Entonces igual estás perdiendo porque no estás teniendo el control de lo que estás haciendo. Bueno, ahí el caso de Wadi, que estuvo un par de días en el podcast, está en el 208 y el otro es el episodio... Está bastante bueno para ver cómo es crecer un negocio de manera inteligente. 269. 208 y 269. Y una cosa que pasó con Wadi, ella tiene su modelo de negocios que en el marketing se aprovechaba mucho sobre las charlas, ¿no? De repente hacía charlas y tenía unas
redes y charlas. Era como que su estrategia estaba muy apoyada en esos dos elementos. Y de repente todo el mundo era como, vos profesional de la salud no deberías estar promocionándote. Pero cuando de repente... Que era lo que decíamos de el paso 1. Claro. Vos empezás a hacerlo, aparece la resistencia. La gente empieza a ver que funciona. Y empezó a pasar de que muchas personas le empezaron a copiar. Literalmente le copiaban los carteles. Literal. El mismo texto. Le copiaban los carteles, empezaron a hacer más charlas en vivo y empezó a multiplicarse porque ya le estaba yendo muy bien y las personas le quieren copiar. Sin embargo, el error que estas personas estaban haciendo está justamente en esto que hablamos de la profundidad. Por ejemplo, vos decís, Guadalupe está haciendo charlas, tengo que empezar a hacer charlas. Y hacer charlas te va a dar algún resultado. Sin embargo, el proceso lógico de Wadi no fue, hay que hacer charlas, sino fue, bueno, ¿cuál es el camino que tengo que hacer para generar este y este efecto en mi cliente? Entonces voy a diseñar una charla que tenga esta y esta parte, porque yo sé que el cliente durante la charla va a pasar esto, que esté insertado en una experiencia de cliente que va en qué le pido al final de la charla, qué es lo que le doy exactamente después, qué es lo que le doy más después y qué rol cumplen las redes en todo eso. Entonces hay una interrelación entre que dije acá y que dije acá, y entre que dije acá y que dije allá, que hace que si vos no estás copiando simplemente, tus resultados van a ser muy, muy marginales. Y los ejemplos de copiar son tan graves que ella contó en el episodio, creo, que una persona empezó a copiar sus publicaciones y usaba el mismo texto para un segmento completamente diferente. Yo trabajo con adolescentes, ella trabaja con adolescentes, y estaba poniendo el mismo texto, estaba copiando el texto para vender a adultos. Bueno, yo creo que una buena frase sería: el que copia en general es ciego a los detalles. Porque en general el que copia piensa, no entiende, no, literalmente no entiende por qué esto está funcionando. Entonces, simplemente hace este control-C, control-V. Y en ese control-C, control-V, en general no ve los detalles. En el caso de este cliente que decíamos hace un rato, cuando vos veías las dos publicaciones, eran muy, muy parecidas. Sin embargo, los detalles eran muy diferentes. Y en esos detalles estaba realmente el resultado. Porque el cambiar los colores es cambiar el mensaje. Cambiar la imagen que pones de fondo es cambiar el mensaje. Y si no entendés por qué cierta imagen estaría de fondo y no otra, no vas a lograr replicar el resultado. Entonces, esta persona ya de por sí, solo por copiar, está poniéndose en una desventaja. Y es muy interesante cómo cuando empezamos a verlo de esa forma, por un lado nos relajamos como emprendedores y por otro lado empezamos a darnos cuenta de que la gente que tiene que preocuparnos, entre comillas, no es el que nos está copiando, sino ese que está allá afuera haciendo las cosas mejor. Y es re interesante cómo para nosotros eso nos permite poner el foco en el lugar adecuado, porque cuando yo veo al que hace las cosas mejor que yo y me doy cuenta que copiar no es el camino, eso me lleva a mejorar. Y no paradójicamente, sino obviamente, el que yo me ponga el foco en mejorar me va a llevar a pensar cuál es mi chispa. A través de enfocarme en mi chispa, voy a ser más competitivo contra este que está haciendo las cosas muy bien o mejor, y voy a cada vez marcar más distancia con respecto al que me está copiando, que no tiene ninguna oportunidad de llegar y alcanzar, porque lo que está haciendo literalmente lo va a tener siempre atrás. Bueno, retomando la experiencia de Wadi, este año, cuando Wadi hizo su transición de 2018 a 2019, o sea, tengo un montón de casos de superhábitos, pero no quiero ser autorreferencial. Ya suficientes superhábitos para que nos tienen que escuchar. Y estaba analizando sus sistemas de métricas y estaba analizando resultados por canales de comunicación, no voy a especificar cuáles, y de repente encontró que había una relación súper rara entre dos canales de comunicación que ella tenía, que no es nada intuitiva, no es nada intuitiva. Entonces ella, analizando esas métricas, dijo, tengo que hacer esto, pero tengo que meter esto acá. Fue una cuestión así, voy a mover esto acá y los dos canales van a seguir estando ahí, pero en una relación diferente. Y eso cambió el mensaje en sí. Y eso es algo que fue súper eficiente y le ahorró muchísimo trabajo, le multiplicó sus resultados. Pero que si vos lo ves de afuera y simplemente estás decidiendo en base a qué es lo que me parece que está de moda ahora o qué es lo que creo que puede ser que funcione, que es como opera la mayor parte de las personas. Nosotros, cuando hacemos, y quiero traer un tema que es súper interesante, que Mati mencionó el otro día en una charla, es el tema de la estamina. Muchas veces el hecho de ser, porque estamos hablando de estrategia al final del día, muchas veces tu estrategia está en
y me estoy acordando de esta frase, siempre que vos en cualquier disciplina de la vida puedas sujetar a una persona o a un contrincante con menos esfuerzo del que esa persona tiene para resistir el ser sujetado, vos tenés una ventaja. Y cuando vos estás aprovechando tus recursos, vos podés tener más estamina. Vos podés mantener, por ejemplo, alguien podría decir, no sé, los chicos están haciendo podcast, voy a empezar a hacer podcast. Y de repente para esa persona hacer podcast es un bodrio. Odia hablar en público, no le gusta, no le sale, no es fluido. Tiene que sentarse a escribir un super guión. Mientras que para nosotros la gente se sorprende cómo el podcast es mucho de, nos sentamos y charlamos. Y esa persona va a estar tratando de seguirnos el paso a nosotros, no apoyándose en sus ventajas. Que le va a costar muchísimo más. Y nosotros vamos a seguir. Y mientras nosotros vamos haciendo, lo que estamos haciendo es drenando energía. O sea, ellos están drenando energía. Y eso en el largo plazo termina pasando. Pasa mucho con el flujo de fondos también. Quizás vos estás viendo, estas personas, con el podcast pasa mucho. Están haciendo podcast, entonces yo voy a empezar a hacer podcast, pero de repente no tenés el sistema de monetización detrás del podcast. Entonces vos estás gastando un montón de tiempo en hacer algo que es muy cansador y no tenés con qué mantenerte. Y no estás viendo que en realidad el podcast cumple un rol dentro de la estrategia que está soportado por otros. Y ese tipo de lógicas se resuelven simplemente enfocándonos en la chispa y en ese tipo de cosas. Que también pasa y nos pasó con estos ejemplos, por lo menos con este ejemplo misterioso que contábamos recién, que no quiere decir que uno no use cosas de otro. O sea, a ver, todos no copiamos, pero todos aprendemos de otras estrategias de otros negocios, de otras personas, aprendemos de experiencias de otros y podemos tomarlas y adaptarlas a nuestro negocio, adaptarlas a nuestra propuesta, a nuestra vida cotidiana, a nuestros hábitos. Y eso está bien y siempre va a ser bienvenido que alguien, o sea, que más personas estén haciendo, imitando, incorporando a sus vidas buenas prácticas, porque eso es bueno para todos. Pero el problema de la mala copia también es que no está como esta intención de aprender, sino que es como, en general, es como quiero el truquito para tener el resultado. Para tener el resultado rápido. Y nos ha pasado en este ejemplo que incluso la persona que les copiaba a nuestros clientes se contactó con ellos, les hizo preguntas. Estos clientes nuestros fueron generosos y le compartieron un montón de ideas y de consejos de cómo aplicar cosas a su propuesta en particular, de cómo crecer, cómo mejorar. Y que esta persona no quería hacer el trabajo, o sea, no quiso hacer lo que había que hacer o no entendió la profundidad. Y al no tener ese afán como de aprendizaje y de, bueno, quiero aprender, quiero entender cómo lo haces para poder adaptarlo y para poder aprender de eso y tomarlo para mi negocio, para mi vida, solo quiero la técnica, solo quiero ver qué formato, qué template de cartelito funciona. Y te quedas en la superficie y va a ser una copia que no va a tener sentido. En cambio, sí está bueno si lo enfocamos en, si se acerca a alguien incluso a preguntarnos, no tener la resistencia de compartir cosas, si la persona quiere aprender y quiere adecuarlo a su caso, no copiarlo simplemente tal cual lo ve. Sí, que creo que una vez que tomamos esta distancia de, ok, no tengo que preocuparme tanto, se abre también una puerta a ver algo que Santi lo dijo al comienzo, Lu lo dijo recién, y es, hay una parte sana para la humanidad de que las buenas ideas se expandan, que haya más personas. Yo me acuerdo cuando nosotros empezamos con Superhábitos, la idea de misión personal era algo que no se escuchaba mucho. Y ahora la escuchamos mucho más. No sé si es responsabilidad nuestra, probablemente es algo demasiado grande, pero es bueno. Entonces, si uno al comienzo decía, bueno, es que esta es una de las ideas que nosotros decimos y muy poca gente dice, y ahora todo el mundo la dice, no me molesta, porque el mundo es un lugar mejor si hay más personas que piensan desde su misión personal. Y la vida es larga. Puedo buscar otros conceptos, puedo usar el sistema que me llevó a encontrar esa idea para encontrar nuevas ideas de las cuales no se está hablando para lograr ponerlas ahí afuera y que la vida de otras personas sea mejor. Y cuando empezamos a pensar así, de repente también nos volvemos más generosos y podemos inspirar cambios más grandes a nuestro alrededor. Si yo soy el ecologista de la familia y de repente tengo, no sé, mi primo que empieza a hacer más cosas de ecología que yo y que habla todo el día de eso, en lugar de molestarme, puedo decir, bueno, genial, esto me abre espacio para otras cosas y hay otras personas que están también propagando buenas ideas, propagando buenas prácticas. Y al final eso hace que el mundo sea un lugar mejor. Si nos dan a elegir, tenés este negocio con una idea que es buena y con la cual te diferencias, o tenés un mundo entero lleno de personas practicando esos hábitos y tenés que buscar un nuevo negocio, y probablemente prefiero el segundo escenario.
Y todo eso, de vuelta, el hecho de perder esa tensión te relaja y te permite enfocarte en lo que realmente importa. Sí, que además estamos en un mundo, en una actualidad en la que hay mucho por hacer en la mayor parte de las industrias. De hecho, me acuerdo cuando hablamos con Hágale un par de años atrás, y él me decía que cuando él ve competencia de todos los que son cursos de ventas y cosas así, él decía, la gente no sabe vender y es una habilidad fundamental para vivir. Entonces, ¿qué debería pasar en los próximos años? Que cada vez haya más gente vendiendo cómo aprender a vender, pero además mucha más gente que lo necesite y mucha más gente que lo consuma. Y eso es cierto para la mayoría de las industrias. Podría decir, bueno, pero ¿qué pasa con la industria de los autos? ¿Cuántas personas hay en otros países que, no sé, el tema de la alimentación en China, por ejemplo, son mercados que están creciendo, hay oportunidades y lo que es información, voy a traer esta frase de lo que el mundo necesita ya está hecho. No necesitamos tantas cosas nuevas en términos de eficiencia, por ejemplo. ¿Pero qué necesitamos? Que más gente sea eficiente. Hay un montón de ideas súper básicas de productividad, por ejemplo, que podrían cambiar el mundo si simplemente lo usara el 5% de la población, 10% de la población. Entonces, si alguien está entrando acá, bueno, seguramente va a haber un segmento con el cual esa persona se identifica más y que esa persona pueda ayudarle, incluso si es una idea muy parecida a la que manejo yo, y una situación con la que nosotros nos vamos a identificar más. ¿Y qué te obliga a eso? Te obliga a ser más competitivo, te obliga a ser mejor, te obliga a entender mejor a quién estás ayudando y a quién puedes ayudar mejor, a ser más fino. Y eso es bueno. Es bueno, no va a existir, y eso es algo que es difícil de lidiar como emprendedores, una realidad en la que no haya que cambiar, que es lo que dicen los estoicos también. La realidad siempre va a cambiar, siempre vamos a tener que ser mejores, nunca vamos a poder dejar de esforzarnos. Entonces, ¿qué es lo mejor que vamos a hacer? Nada, aceptarlo, vivir con eso y disfrutarlo. Y por ahí despegarnos un poco también de la necesidad, que es una necesidad muy actual. También es muy humana, pero también es muy actual, como que está potenciada por la visibilidad que todos tenemos ahora por las redes sociales. Y es como dejar un poco de lado la necesidad de ser uno el protagonista o el que tuvo la idea o el que inventó algo o el referente. Muchas veces podés tener muchísima influencia en tu entorno o en un montón de personas y que nadie sepa que en realidad vos empezaste o vos trajiste la idea en primera instancia. Y eso es positivo porque tiene que ver con que vos podés ser un líder muy fuerte en una industria, podés ser un líder muy fuerte en tu familia, en tu región, en tu entorno. Y no es necesario que todos estén todo el día aplaudiéndote por tus hazañas y por las cosas que descubriste y que nos trajiste. Entonces también tiene que ver con enfocarte en qué es lo que querés lograr cuando empezás un negocio, desde lo que te gusta, cuando pensás en tu chispa, cuando pensás en compartirle algo que estás haciendo que te hace bien a un amigo, a un familiar. ¿Cuál es tu objetivo? Y tu objetivo quizás es compartir algo bueno que le pueda hacer bien a otros, entonces que lo empiecen a hacer y que de repente se arme una cadena en la cual ya nadie sabe de dónde vino, pero está buenísimo y todos lo hacemos, en realidad es súper positivo. Y si te conectás con esa idea más amplia y con tu misión y te despegas un poco de esta cosa más del ego quizás, de necesitar ser vos el referente, te vuelves más generoso y te relajás un montón y el mundo realmente va a ser mucho mejor. Bueno, que quizás una buena idea ahí hay un concepto que leí hace un tiempo que era esto de tener una identidad minimalista. Y la idea era que si nos autodefinimos por muchos aspectos externos, nos cuesta mucho cambiar. Si yo me autodefino como la persona que utiliza este tipo de zapatillas con este jean combinado de esta manera dentro de esto, y esa es mi definición, y siento que mi valor personal está atado a cada uno de esos elementos, para mí cambiar es muy difícil. Y si aparece alguien que copia uno de esos elementos, automáticamente siento que me derrumbo porque estoy perdiendo mi capacidad de diferenciarme. En cambio, cuando es más mi definición personal es más minimalista, es decir, está basado en menos elementos, en general esos van a ser elementos más flexibles. Es mucho más flexible el decir, me enfoco en buscar y compartir con personas buenas ideas, que decir, soy el único que habla de este tema. O soy el líder en Exactamente. X. Y de repente, si lo pensamos, por ejemplo, para un negocio, decir, como negocio yo ayudo, ¿qué es la propuesta única de valor? Pero es fácil perderlo de vista. En lugar de definirnos por nuestra propuesta única de valor, empezamos a definirnos como soy el único negocio que hace podcast, soy el único negocio soy la única tienda de ropa que hace historias a través de Instagram mostrando la ropa cuando llega.
si yo siento que eso es lo que me define, esa es mi ventaja diferencial, cuando aparezca una persona más que haga historias desde la tienda de ropa, automáticamente siento que me derrumbo. Automáticamente siento que perdí mi identidad. En cambio, si yo digo, soy una tienda de ropa que tiene muy buena comunicación con sus clientes y que utiliza todas las herramientas posibles para estar en contacto con ellos, de repente, si las historias son el medio de comunicación, lo voy a usar, pero también voy a saber no usarlo si a mi cliente ya no le sirve. Voy a saber ponerme contento de que otras personas también se comuniquen con sus clientes y todo eso me va a permitir de vuelta estar relajado. Y ese relax es lo que nos permite enfocarnos en las acciones que nos van a permitir dar saltos. Sí, que ahí está bueno tener ese balance y por ahí sería una regla bastante simple. En la gran mayoría de los casos, la acción clave de tu negocio está en el espectro de tu responsabilidad y de lo que vos haces. Simplemente te va a ir bien si haces mejor lo que estás haciendo ahora. Y eso es cierto incluso para empresas muy competitivas, como las automotrices, o sea, en industrias muy competitivas. Simplemente para muchas de ellas, y eso lo ha demostrado mucho la historia, cuando gran parte de las pérdidas de mercado han venido de la mano de problemas de dirección, problemas de management. En las empresas chicas eso es mucho más importante. Es lo que hablábamos nosotros. O sea, a nosotros en Argentina el año pasado, de hecho nos pasó ahora en Buenos Aires charlando con gente y decía, no puedo creer que ustedes crecieran. Y no solo somos nosotros. Muchísimos de nuestros clientes crecieron muchísimo el año pasado. ¿Pero por qué? Porque no están enfocados en qué está pasando allá afuera, sino en qué es lo que ellos pueden hacer para ser mejores. Entonces, quizás lo que hay que hacer es, una vez al año, en tu revisión trimestral, sentate, fíjate qué está pasando allá afuera, hacete un análisis de en qué está la ley, hay algún cambio económico que debería estar prestando atención. Una vez cada 3 meses, una vez al año, sentate, fíjate a tu alrededor, qué competidores tengo, hay algún cambio importante en la industria que debería estar mirando. Cerrá eso y enfoca la mayoría de tus proyectos en vos ser mejor. Y vos ser mejor no simplemente en lo que vos querés ser mejor. Vos ser mejor en tanto estás ayudando mejor a las personas. Y si vos tenés ese foco, probablemente vas a estar bien. Seguro, definitivamente vas a estar bien. Porque el foco... Y es más, esa es la prioridad. Si uno tuviese que elegir entre estar conectado con las personas o hacer un análisis de competencia, si estás conectado con las personas, te vas a dar cuenta cuando te empiezan a decir, no, es que tu producto no me sirve tanto porque ahora existe este otro producto. Y no te vas a molestar porque alguien haya, sino que vas a decir, bueno, ¿cómo hago algo mejor que eso que está ahí enfrente? Y lo mismo con la comunicación. Y en general te va a llevar a aceptar que la vida cambia, como dijiste vos hace un rato, y que el camino está en mejorar nosotros. Y que si no tuvieras nada que cambiar sería aburrido, probablemente. Sí, sería gran parte de la diversión de tener un negocio. Bueno, estamos, creo ahí. Sí. Listo. Estaba como, qué lindo. Yo estaba escuchándolos como si estuviese escuchando el podcast desde mi casa como oyente y Santi me miró y dijo como, tengo que decir algo inteligente. Milo. Y no estaba Milo, estábamos en el estudio grabando un podcast. Bueno, chicos, hemos llegado al final del episodio. Muchas gracias por venir. ¿Alguna reflexión final? Creo que me pareció un lindo tema y que creo que hay muchas personas que están conflictuadas con esto en la comunidad, así que esperamos nos cuenten qué les pareció, si les sirvió. Pero es un enfoque que les va a dar mucha tranquilidad, mucha paz y va a hacer que aprecien más las cosas que hacen y disfruten mucho más del proceso. Así que me gustó mucho. Sí, definitivamente entrar en paz con estas cosas hace que el camino se vea más soleado. Porque incluso cuando aparece alguien que te copia, lo tomas como una buena señal y no te frena. Estaba pensando que deberíamos hacer un episodio sobre cómo relacionarnos con el contexto macroeconómico o político, ambiental. Sería un buen tema. Si les interesa, nos pueden dejar de paso una reseña en Apple Podcast y contarnos si les interesaría que hablemos de eso. También nos ayudan a que más personas reciban estas ideas, de vuelta a este impacto que tenemos expandido en otros lados, suscribiéndose a Spotify, Apple Podcast, no sé, cualquier plataforma de podcast que usen ustedes, Google Podcast, etcétera. Nos están dando una mano y le están dando una mano a todas esas personas que nos van a poder descubrir. El otro día había un comentario de una persona que dijo, los encontré y me cambiaron la vida. Estoy escuchando 2 episodios por día. Yo dije, eso es mucho. Yo no sé si me querré escuchar tanto tiempo por día, pero de vuelta, el hecho de que alguien se suscribió alguna vez al show de Superadictos hace que esta persona nos haya visto y que le haya cambiado la vida. A mí lo que me da impresión de eso, cada vez que nos lo dicen, lo aprecio un montón, pero pienso que, claro, si escuchan 2 por día, empezaron desde el comienzo. Entonces están escuchando nuestras versiones de hace 3 años. Empezar el 50. Y me incomoda mucho imaginarme la persona en su casa escuchándonos a nosotros de hace un montón.
Éramos muy malos. Pero hay muy buenos episodios. Son la verdad. son muy buenos temas. Nosotros éramos muy malos ejecutando la forma de hablar. Exacto, básicamente. Ese era el resumen. Pensábamos muy parecido ahora, solo que ahora hablamos Sí. mejor. Pero es práctica, de vuelta Es eso también le práctica, puede servir sí. para Y tenemos saber mejor que- música. Sí. Definitivamente. Siempre que escucho esa guitarra me encanta, pero me recontra encanta. Bueno, muchas gracias chicos, muchas gracias a ustedes por estar del otro lado, ya les dejamos el llamado a la acción, pueden suscribirse, pueden dejarnos una reseña, contarnos este tema que les dije si les interesa. Por lo pronto nosotros ahora vamos a cerrar esta grabación, vamos a ir a continuar con el día. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo episodio del show de Super Hábitos.